noches. Estamos nuevamente en este informador público de Buenos Aires, esta vez junto a María Saldívar. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Y con una semana que ya está terminando, y una semana especial, porque se juntaron en la realidad política nacional distintos hechos que van sumándose en la misma dirección, y es una especie de estado de conflicto en la relación gobierno-justicia, que tiene distintas manifestaciones, que tiene por un lado la cuestión de la liberación por la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de Cristóbal López, por otro lado el inminente envío de la propuesta de designación como Procuradora General de Inés Weinberg de Roca por parte del presidente, por el otro lado la acordada de la Corte de la semana pasada, que invalidó la actuación del Tribunal Oral número 9, y otros temas más que hacen que hoy todos miremos a la relación gobierno-justicia como un serio problema. Y también tenemos hoy presente, vamos a tener el diálogo con Miguel Ángel Bogiano, economista, y tenemos algo muy especial con Monseñor Aguer. Bastante variado, bastante variado. Yo me pregunto, mientras vos mencionabas los temas, ¿no? Respecto de la propuesta de Weinberg de Roca, ¿cuál es el tema en cuestión? Viste que dicen que bueno, que no le va a gustar al PJ, que no va a tener, que hasta ahora no tiene los votos el gobierno. ¿Cuál es la piedra en el zapato? Que la doctora Roca no es penalista, y según dicen los penalistas y la gente de la justicia, no tiene, claro, tampoco, bueno, pero bueno, eso era claramente una propuesta política y una definición política y un nombramiento político, sería entonces el mismo caso, ¿no? Entonces, que ella es civilista y que no conoce el paño, el PRO te lo presenta como una cualidad. Es cuestión cómo se mire, si es una cualidad, no saber. Me acuerdo de la mujer de una importante que nombraron en la época del menemismo, que dijo, bueno, yo no sé, pero puedo aprender. Digo, ¿ese es el mayor problema que tiene el PJ o el hecho de que es la mujer de Eduardo Roca? ¿Cuál será el problema por el cual los votos no los tiene todavía? Eso es ¿no? interesante para ir hurgando en tribunales. Algo vamos a avanzar hoy sobre eso. Bueno, ese es un tema. Y el tema, y hay temas reales. Yo que soy un poco escéptica, digo, algunos temas son reales y otros son un poco sacados de la galera de la reelección, ¿no? O sea, el hecho de meterte, por ejemplo, de buenas a primeras a discutir el aborto o cuánto ganan los obispos, me parece que son temas inventados, ¿no? Si te pones a mirar que además ese lo sacó el oficialismo, es un poco infantil creer que no estaba armado, que una persona del oficialismo, una diputada oficialista, se lo preguntase al jefe de gabinete in voce, ¿no? en el Congreso, cuando en realidad ella votó el presupuesto, con lo cual tendría que saber cuánto ganan, ¿no? Porque ella fue una de las que aprobó ese gasto, ¿no? Entonces, esos me parecen que son temas para hacer ruido en la opinión pública y llenar el espectro de ruido. Sin embargo, también creo que el Ejecutivo corre con la ventaja de hasta ahora no tener nadie con cara enfrente, ¿no? En términos de elecciones, ¿no? Me refiero. Me parece que es una ventaja a la que van a apuntar. No sé cuánto tiene de colaboración de parte del Ejecutivo el hecho de las ventajas que le ha dado la justicia a Cristina Kirchner, el hecho de volver a sortear el juez para... Esto dilata obviamente el juicio oral de Cristina, la mantiene con vida de alguna manera. Esta es mi lectura, por ahí estoy equivocada, pero y esa vida esa sobrevida favorece a la dispersión de la oposición de Cambiemos, ¿no? Es cierto, es cierto. Y ayer hubo una discusión en el Senado
muy especial, ¿no? Porque Miguel Ángel Pichetto, cuando Cambiemos, el bloque Cambiemos, presentó el proyecto para tratar el desafuero de Cristina Kirchner, reaccionó violentamente, como nunca lo había hecho, que yo recuerdo, en una sesión, hasta terminó tirando micrófono, porque se rompía lo que llamó los acuerdos. Ahora hay que decir, ¿qué son los acuerdos que no figuran en los papeles? El acuerdo era que el Senado iba a seguir la posición de la llamada doctrina de Pichetto, que quiere decir que no se admite el desafuero de ningún miembro del Senado en tanto no existe una condena firme. Una condena firme quiere decir un fallo ya de segunda instancia, absolutamente inapelable, etcétera, que es muy difícil de obtener y que tarda muchísimo tiempo. Es decir, Pichetto se sintió traicionado, terminó yéndose de una forma teatral, intempestiva. Sí, le gusta. Y después, para culminar esto, tuvo una polémica con Cristina Kirchner, como para, digamos, balancear el hecho de que había defendido el no desafuero. O sea, estamos frente a una cosa que yo diría que están algunos pactos, digamos, de trastienda, están quedando como debilitados o bastante deteriorados. Los diputados de la oposición salieron a 2 y pico de la mañana furiosos porque los habían traicionado, les había mentido el oficialismo 2 veces porque dicen que el mega decreto de Macri no se había tratado, ¿no? Pareciera ser que había estado hablado también eso y negociado. Ahora tampoco me entiendo mucho porque si sacaron ese mega decreto, ahora negociarlo con ya teniéndolo en marcha, negociarlo, no sé cuál sería el sentido, ¿no? ¿Qué tendrían que tener a cambio? A menos que ahí entre el nombramiento de la candidata a procuradora del presidente. Porque también me pongo a pensar, no lo sacaría así, porque parece ser que lo sacó en una entrevista y hasta llamó la atención de sus propios más cercanos. No creo que el presidente lo sacara sin saber que cuenta con los votos, pero como más de una vez ha hecho una cosa así, entonces, claro, por ahí, pero esto sería una jugada muy torpe, digamos, sería como quemar su candidato, ¿no? Así que la verdad no se entiende. El gobierno, viste que a veces no es muy de comunicar cuáles son sus pasos y de explicarlos, así que creo que los días que pasen nos van a ir despejando estas dudas, aunque así como vos decís que tiene un frente un poco enrarecido con la justicia, yo creo que también está armando de alguna manera un frente un poco enrarecido en el legislativo, ¿no? No veo que esté acordando, sino al contrario, creo que se está enfrentando con los votos que necesita, además, porque no tiene el caso, bueno, el kirchnerismo hacía lo que quería porque tenía los votos, entonces, bueno, si yo no necesito, ¿no?, de los votos ajenos, bueno, me puedo llevar por delante algunas cosas, pero no es el caso de Cambiemos. Después le contamos algo más sobre la procuradora. La procuradora no, la candidata. La candidata, exacto, no la nombres antes de que esté confirmada por el Senado. Bueno, vamos al corte. Vamos a un corte y después arrancamos con otros temas. Bueno, lo bueno de tener un invitado con prestigio propio es que uno tiene que hacer largas presentaciones, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Así es. Tenemos hoy a Miguel Ángel Boyano, economista, obviamente, porque uno de los temas que importan, creo que ahora está en el tope, ¿no? Yo no soy una fanática de las encuestas y de las estadísticas, pero se lee últimamente que superó el tema de la inseguridad y otros temas. La inflación pareciera ser que es el tema que más preocupa a los argentinos. ¿Debería ser así, Miguel? Mirá, la Argentina tiene una larga historia de inflación y a diferencia de lo que pasa con otros países del mundo, como el argentino está tan acostumbrado a que le hagan trampa a través de la emisión monetaria, el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso, porque en la inflación tiene un rol preponderante las expectativas. Y apenas el argentino huele que por algún motivo va a haber emisión monetaria, eso ya sabe que se traduce a precios y
también sabe que muy probablemente tenga teniendo un impacto en el dólar. Te podría decir que en realidad el Banco Central desde su creación en 1935 ha hecho un papel muy pobre en cuanto a defender el valor de la moneda y bueno, la inflación no es un tema principalmente a nivel mundial, pero en la Argentina seguimos con grandes problemas para resolverlo, pero lo importante es que la gente entienda cuál es la raíz. Ese es otro punto, ¿no? Porque la raíz pareciera ser, ahora dicen que son los formadores de precios, que es un ente así medio sin cara, que es la negociación por los salarios, o sea, vendría a ser el trabajador, el empresario. ¿Es así o es otro, el dueño de manejar la inflación? En Argentina se escuchan muchas explicaciones del estilo de los costos, de la puja distributiva, pero en realidad lo que hay que aclarar es que el Estado, hace 200 años, salvo muy pocos periodos, gasta más de lo que recauda. Y esa diferencia que no llega a cubrir con impuestos es lo que te nombraba recientemente. El Banco Central, en definitiva, fue quien pudo abastecer al Estado de papel moneda a través de su impresión para que gastara más de lo que recaudaba. Entonces, el Estado gastando más de lo que recauda, que se traduce mayormente, en la mayoría de las oportunidades, en el Banco Central, teniendo que imprimir papel moneda para dárselo al Estado para que gaste y cubra la diferencia, es lo que ha hecho que en la Argentina ya hayamos perdido 14 ceros en los últimos 30, 40 años, y termina siendo el gran problema del cual no podemos zafar, con un aditamento, y es que si hay algo que objetivamente hizo el gobierno pasado, el gobierno kirchnerista, es que pasó de un gasto público como proporción del PBI de 22 puntos a un gasto público como proporción del PBI de 44 puntos. Es decir, que duplicó el tamaño del Estado como proporción del PBI. Por eso todos tenemos unos impuestos agobiantes y así todo no alcanza a cubrir esa recaudación y tenemos estos problemas. No nos peleemos, ¿no? Pero no hay lugar. Pensando en el ciclo que comienza aproximadamente en diciembre pasado con la reforma previsional, que el gobierno empieza a enfrentar dificultades cada vez más serias en la obtención de sus objetivos. Hoy ya tenemos una oposición social más importante. La cuestión judicial ha entrado en una línea de conflictos distintos con el gobierno. En fin, se nota un gobierno que no le resulta tan fácil las cosas como en los primeros 2 años, lo que es bastante lógico por otra parte. Pero esto, ¿hasta qué punto influye la expectativa que es un impulso a su vez de la inflación y la subida de tipo de cambio? Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con que al gobierno ahora se le complica y que al principio le era fácil. Recordemos que al principio tenía que conseguir un consenso a toda costa, era una verdadera minoría. En las PASO tuvimos todos una sorpresa y después la elección legislativa demostró mejora incluso respecto de las PASO. Entonces, a mí no me queda claro si los desmanes de diciembre fueron más bien algo orquestado, pero es muy difícil pensar que el electorado mejoró, cambiemos incluso en la matanza, en las elecciones legislativas respecto de las PASO. Entonces, pero bajó las encuestas. Está bien, bajó las encuestas. Sí, pero la principal encuesta, decís vos, que es el voto, no hay nada más contundente que la encuesta de la población entera, que la elección. Entonces, y volviendo también al punto, si tenemos que destacar algo del 2017, es que Vidal termina consiguiendo este fondo del conurbano, que no era exactamente lo que pedía, pero era este litigio que venía de muchos años, que llega a una solución que principalmente, ¿qué es lo que le da? Bueno, una billetera muy grande, ¿para qué? Para gastar. El objetivo es político, pero también es cierto que desde el punto de vista político, el kirchnerismo está muy concentrado en el conurbano. Entonces, si vemos el mapa de la provincia de Buenos Aires, es todo amarillo, salvo algunos sectores del conurbano, y con una vara bastante baja en cuanto a las prestaciones que daba el gobierno anterior, creo que Vidal con algo de oficio puede perfectamente ir cooptando todos esos votos, con lo cual a mí me parece que el camino al 2019, tanto en la provincia como a nivel nacional, el gobierno lo tiene bastante allanado, por más que pueda tener
traspiés y contratiempo de todo temor, porque tampoco hay nadie del otro lado que esté reluciéndose, ¿no? Una consulta era sobre lo que venías diciendo del gasto público que se había duplicado en la gestión anterior. ¿Esta gestión ha hecho algo respecto de ese tema? Esta gestión ha hecho muy poco en ese sentido. Mi intuición, bueno, tenemos dos lecturas, la lectura optimista y la lectura no tan optimista. La lectura optimista es que en estos 4 años lo que buscó era primero supervivencia con las legislativas y quizá continuidad con las presidenciales. Pero cuando vemos también lo que fue haciendo Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, nuestro optimismo se puede nublar un poco. Claro, gastar y gastar. Ellos han gastado y han aumentado los impuestos. Lo que ilusiona de alguna manera, si queremos usar esa palabra, es que Macri, al menos en todos y cada uno de sus discursos, dice que Argentina tiene una presión tributaria impagable, la más alta de América Latina. Damos vuelta a la página del diario y aparece un gasto nuevo. Entonces decimos, ¿qué pasa? Pongámonos de acuerdo. El discurso no va con los hechos. El diagnóstico parece bueno, pero después no le estamos dando ningún remedio a ese diagnóstico. Ahora, el remedio que hay que tomarse no es nada agradable. Tiene un costo político. Si yo quisiera pensar bien, bueno, podría pensar que Macri busca ganar en el 2019 y ahí dar el antídoto que es desagradable, asumir el costo político y ver qué pasa. Y ver si efectivamente, de vuelta, duplicamos el Estado como proporción del PBI. Sí, y no mejoramos en términos generales a la población. De ninguna manera. Y eso es, ¿qué es? Bueno, una gran cantidad de empleo público, porque en todo lo que no creció el sector privado en la gestión K terminó estando en el Estado. Y en un Estado que podía pagar un montón de cosas porque tuvo viento de cola durante una parte importante de su tiempo, ¿no? Bueno, ahora no diría que el viento de cola ha frenado, la soja no ha bajado y el financiamiento hoy lo tiene Macri, algo que Cristina intentó y se chocó con Griesa, pero venía en el camino a intentar financiamiento externo. Bueno, ahora está en esta conjunción Macri que me parece que en los 2 años que quedan, mi impresión es que ellos van a tratar de no hacer demasiadas cosas. No hacer olas. No sé si lo logren, porque, bueno, siempre aparecen imprevistos. Sí, la economía es dinámica, además, ¿no? Exactamente. Lo que vos decías implicaría decirle adiós al gradualismo. El gradualismo, vamos a decir, en las tarifas no se ha sido gradualista, si queremos poner algún ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque el problema era grave. Muchos creen que las tarifas simplemente quiere decir, bueno, ahora ganan los empresarios. Pero hay que entender, hablemos por ejemplo del gas. El gas tiene 3 segmentos, vamos a decir, el boca de pozo, el transporte y la distribución. Metrogas que es distribuidor, le debía a los generadores de gas 3 años de producto, o sea, 3 años que no le pagaba el gas que estaba distribuyendo. Así que ese era el estado de la matriz energética que nos dejaron. ¿Por qué? Bueno, porque como en tantos otros ámbitos de la economía interfirieron con los precios. El gran pecado económico del kirchnerismo, si queremos, además de duplicar el Estado, que duplicar el Estado podría ser una decisión política, puede estar bien o mal, pero bueno, tiene un impacto. Pero lo que es indudablemente malo desde el punto de vista económico es interferir en los precios, porque rompe justamente la dinámica de la oferta y la demanda. ¿Y cuál es el gran pecado del macrismo hasta ahora, no? Bueno, yo quizá criticaría poca audacia en algunas medidas, pero también no puedo ser tan poco pícaro y darme cuenta que muchas de las cosas que han hecho tienen un objetivo de supervivencia política. Entonces, ellos consideran que tienen que seguir con este camino, pero por una cuestión de supervivencia política. Recordemos que hasta tanto no vinieron las PASO, no sabíamos si teníamos de vuelta Cambiemos y teníamos de vuelta PJ, o kirchnerismo o el nombre que se quiera darle. Después de unas legislativas tan contundentes, bueno, muchos empezaron a pensar, hay probablemente
otro periodo más de Cambiemos, ¿no? Incluso algunos fantasearon que después venía Vidal, bueno, no sé. Hoy por hoy, lo que es claro es que en 2019 el partido político que tiene más chances de ganar es Cambiemos. Hasta ahora, la foto es esta, ¿no? Ya sabemos que tiene clases acá el doctor, así que lo tenemos que abandonar, dejar ir, pero antes te quería hacer una consulta. El otro día te vi en una entrevista que te hacía CNN, desde allá, CNN de Atlanta, ¿no? CNN de verdad, digo yo. Y te consultaban, me interesó esto, porque te consultaban sobre la importancia de ser sede del G20. Mi pregunta es esa: ¿hay una importancia real y concreta que nos cambie en algo o es una cosa institucional, digamos, ¿no? Yo diría que es principalmente institucional, y mismo el apoyo que le da el FMI a la Argentina es, podríamos decir, por la galería. Eso también dijiste vos, en realidad somos parte. No tiene ninguna injerencia. De hecho, Argentina ya no le debe nada al FMI. Claro. O sea, el FMI le viene a hacer alguna recomendación a Macri, y Macri puede decir gracias. Pero no me interesa. Exacto. Porque no le debemos nada al FMI. Esa fue una de las cosas que decidió hacer Néstor Kirchner cuando se encontró con una buena masa de plata en el Banco Central. Fue y pagó. Fue la pelea con Redrado, dijo: dame esa plata que me lo quiero sacar al FMI de encima. Claro. Así que el FMI no me diga nada, porque no quiero rendirle cuenta de nada. Claro. Hoy la Argentina no le debe nada al FMI. El FMI no tiene injerencia real, y lo que diga, no voy a decir que es un comentarista pero casi. Pero hoy no es vinculante para nada lo que diga. Bueno, ¿te quedó alguna pregunta? No, me quedé pensando en el FMI, un comentario de Pablo, ¿no?, que me llamó la atención. Dice: qué mal informado. ¿Quién le informa a esta señora por los comentarios de Lagarde, que habían sido extraordinarios los primeros 2 años de Macri? Bueno, y ahí quizá me agarro más de lo que decía María. Estás en la sede del G20, claro. Es muy difícil que alguien quiera hablar mal del local, del anfitrión. Claro. No, venimos acá a Buenos Aires, pero todo lo que están haciendo es un desastre. Sí. No sé, diplomacia. Total diplomacia. No creo que haya sido otra cosa. Y no pasa de eso. Además, pensando que el FMI tampoco tiene un gran prestigio, digamos, ¿no? Seamos sinceros. Y bueno, vamos a decir, cuando los países más desarrollados tienen problemas económicos, salen a gastar. Cuando los países emergentes, antes en vía de desarrollo, tienen problemas, le dicen ahorren. Así que hay una dicotomía que es absolutamente innegable. Muchas gracias, Miguel. Gracias por estar acá. Por estar con nosotros. Por favor. Miguel Ángel Boyano nos acompañó, un lujo para este programa. Ahora venimos, un corte y ya estamos con ustedes. 4, 3, 2, 1. Bueno, ahora no me dejes con la duda. Sí. Me dijiste que tenías un as bajo la manga sobre el tema de la procuradora. Contalo y contalo ya. Bueno, son 2 cuestiones distintas. En primer lugar, da la impresión de que podría haber una reacción política bastante negativa si Macri insiste en no acordar con el Senado la designación de la procuradora, y el Senado ya está molesto porque no se respetó el acuerdo político anterior, que era para que fuera el procurador, el fiscal Raúl Ple. Le cuestionan a la candidata que no es, como vos dijiste, del una palo persona que conoce la justicia federal. Sí, claro. La justicia federal no la conoce. Pero hay otro tema que está detrás de esto, y es que el que sea procurador a partir de ahora, sobre todo a partir de fin de año en adelante, va a tener un inmenso poder político, tanto o mayor que la misma Corte Suprema. ¿Por qué? Porque está en plena instrumentación la reforma procesal penal. Y a fin de año empieza a aplicarse el nuevo sistema en Salta y Jujuy, empieza por zonas, después va a ir a la Patagonia, y a lo largo del año que viene se va aplicando en todo el país. ¿Y qué significa esto? Significa muchos cambios, pero ¿cuál es el cambio fundamental? Que los fiscales pasan a tener a su cargo la instrucción del proceso. O sea, hay una pérdida de poder de los jueces. Claro, en favor de los fiscales. En favor de los fiscales, que pasan a ser los que verdaderamente llevan el proceso. Y los jueces pasan a ser jueces de garantías. Esto significa nada menos que trasladar el poder
el poder sobre el manejo de las causas y sobre la prueba y sobre casi toda la sustanciación del proceso a los fiscales. Entonces, la nueva o el nuevo procurador va a tener un poder a partir del año que viene enorme, un poder político que ningún procurador tuvo. Entonces no estamos frente a cualquier designación, es una designación muy importante. Y lo último, muy cortito, es que se va a decir, sin duda, si esto avanza y Macri insiste, en que lo que Macri está buscando es una persona de su confianza personal, que no salga a ningún acuerdo con la oposición, porque en realidad está de algún modo cubriéndose frente a las causas que lo golpean de cerca o que lo pueden golpear de cerca. Caso Luis Caputo, caso Calcaterra, etcétera. O sea, sería una imagen de un presidente, para decir de algún modo, buscando un escudo de impunidad. Un poco exagerado, porque siempre uno busca alguien de su confianza, digamos, o alguien que le gusta. Ha sido así en todos los gobiernos, pero bueno, ahora se lo van a imputar a Macri. Vos me contaste que teníamos un audio de Monseñor Aguer respecto de el tema del aborto, que si bien te digo, para mí es uno de los temas de la galera, ha generado un enorme ruido en la sociedad, no es ninguna broma, pero Aguer introduce una mirada nueva, digamos, no comentada, ¿no? En todos los argumentos a favor y en contra que hemos escuchado hasta ahora. Es así, ¿no? Es así. El tema del aborto tiene tantos perfiles que, bueno, nos cansaríamos de tocar el asunto, pero en una conversación telefónica que tuve con él hace poco tiempo, hace pocos días, él se refirió a un punto, que es un punto que... Escuchamos. ¿Lo podemos escuchar? Lo escuchamos. Dale. Señor director, si usted lo tiene por ahí, estamos en sus manos. No hay ninguna precisión sobre los que dicen esto, cuándo es la transformación, ¿no? Es que no puede haberla, porque, por otra parte, los estudios de genética y de embriología hechos ya en el siglo XX, el caso del premio Nobel Jerome de Jeune, está establecido claramente que desde el instante mismo de la concepción, ese embrión es XX o XY, es un varón o una mujer, es una persona humana entonces. ¿Cómo se lo puede descartar? Esta es la cuestión. Primero tendrían que reconocer esto o negar esto con argumentos científicos. No los hay. Y yo quería ir por un tema que es... no calentarum largum dividum. Estoy viendo acá el texto del Código Canónico que sanciona el aborto. ¿A quién procura el aborto? Con la excomunión. Así es. Hay una excomunión que se dice canónicamente ante sentencia. Exacto. No es necesario proclamarla. Simplemente se incurre por el hecho mismo. Hizo falta, sí. Eso el que procura el aborto y los que colaboran, ¿no es cierto? Ahora bien, la cuestión es si la persona conoce que existe esa pena, porque si no conoce que existe esa pena, no incurre en ella. Supongamos que una persona se viene a confesar, una mujer se viene a confesar de que ha abortado. Yo puedo preguntarle, ¿usted sabía que hay una pena de comunión? No, entonces yo lo sé. Pero si no, primero tengo que levantarle la pena y luego absorberla. Porque la comunión la corta de la comunión con la iglesia. Ahora bien, si la persona no conoce que existe esta pena, como es por lo general en todos los casos, entonces no incurre en ella. La comunión existe. ¿Por qué ha puesto esa pena a la iglesia? Para mostrar que se trata de un pecado muy grave. O sea que... La pena de comunión se pone cuando se trata de pecados muy graves, la idolatría, la apostasía y demás. O sea que la pena corresponde en caso de un dolo absolutamente claro. Es decir, yo me refiero a la pena, no al pecado. Sí. El pecado es otra cosa, la pena de comunión. La pena de comunión, sí. Se incurre en ella si la persona sabe que existe esa pena. Si no, no incurre en ella. Ajá. Y la mayor parte de los católicos, evidentemente, no la conocen, me da la impresión. Claro, yo, por lo que la experiencia de profesorado, no recuerdo si alguna vez ya habría tantos años por haber, pero en general, la gente que se confiesa, la gente que se ha confesado al aborto, no sabía que existía esa pena. Y los diputados y los que promueven la ley concretamente en el Congreso, ¿tienen alguna relación con esta cuestión de la sanción?
Esa es una cuestión interesante. Yo no le podría responder ahora, tendría que pensarlo bien, ¿no? En qué medida los legisladores que sancionan una legislación pro aborto incurren en esta pena o no. Pero, bueno, de todas maneras, es evidente que están tomando un camino que no es el camino que la Iglesia ha señalado y que, por otra parte, tampoco es el camino que las evidencias científicas muestran. Correcto. Entonces, hay una zona gris sobre las responsabilidades en relación a la excomunión. Una zona gris, quiero decir, si la persona no conoce la pena, no incurre en ella. Eso es una norma general del derecho, ¿no? Y ahora bien, como le digo, en el caso del aborto, por general las personas que no confesaron no sabían que existía esa pena. Sí. Pero la pena, una cosa es la pena y otra cosa es el pecado. Correcto. La pena la Iglesia la pone porque el pecado es muy grave. La gravedad está en el pecado, en la pena. Correcto. La pena es un añadido, digamos así, ¿no? ¿Para qué lo hace? Además, educativamente. Si se sabe que existe eso, la gente dice, bueno, caramba, esto es muy serio. Y esto es facultad exclusiva del confesor. Es facultad del obispo. Y esto no hace falta. Interesante, ¿no? A ver, ¿cuál es, pasándolo en limpio, cuál es la novedad que está agregando al debate Monseñor Aguer? La novedad es exclusivamente para los católicos, y es que los que conocen que en el Código Canónico existe la pena de excomunión para los que participan del aborto, la pena está vigente. La otra novedad es que cuando él dice, con respecto a los diputados y a los senadores, a los que votaran por el aborto, por la despenalización, habría que estudiarlo, dice, habría que estudiarlo si tienen alguna responsabilidad desde el punto de vista del derecho canónico. Eso me pareció un punto que estaban... Por lo menos novedoso, nadie había ingresado en la parte... como vos decís, para los católicos, ¿no? Para los que hacen, digamos, están son antiabortistas por un tema religioso, que se excede el tema, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, estoy en contra del aborto y no por una cuestión religiosa, o sea, por una cuestión de derechos humanos, tanto que están de moda, ¿no? Los derechos humanos, que yo les llamo lo que siempre fueron derechos individuales. El primer derecho, como liberal, yo defiendo el derecho a la vida, entonces no puedo hacerme de la vida de otro o decidir por la vida de otro, ¿no? Pero los católicos además tienen la espada de Damocles de saber qué les corresponde la excomunión. En forma automática. Exacto, así que ahora tenemos que, y sería muy interesante, informarle a los católicos que piensan votar esto, que, bueno, las acciones tienen consecuencias y la consecuencia en términos religiosos va a ser la excomunión de su propio culto, ¿no? Así es una problemática interna, digamos, interna, pero bueno, el mismo Macri, por decir que fue el que lanzó el tema y lo puso a debate, es un creyente, es religioso, digamos, y bueno, estaría encuadrado dentro de esta problemática que la mayor parte de los legisladores del PRO, yo creo que son de ellos. Seguramente, algunos se dice que son un poco representantes de la Iglesia o muy afines, como el caso de la vicepresidente Michetti, ¿no? Exacto. Así que bueno, una visión diferente al tema que agrega, yo creo que agrega y mucho. Interesante. Para los próximos meses, porque esto va a ir debatiéndose, tengo entendido, para junio recién, pero abre el debate. Mientras tanto nos van a tener un poquito entretenidos con eso también. Así es, y bueno, y hoy ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo, gracias por la invitación, me encantó estar acá. Gracias por estar. Lindísimo el lugar, las pantallas estas, es una cosa muy novedosa de cuando yo hacía televisión, todo esto es muy moderno. Esperemos que se repita. Gracias. Buenas noches.